¿Ya lo tenemos? Si abren sus Biblias en Nehemías capítulo 1, vamos a ver hoy liderazgo, la hechura de un líder parte 2. ¿Cómo les fue con el liderazgo de parte 1? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Le entendieron? Sí. ¿Ya lo tenemos? Uno. Leemos juntos, dice: palabra de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que había escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías era un hombre que se interesó por su pueblo. Un buen líder, lo primero que tiene que hacer es interesarse por las cosas del reino de Dios. Dentro del liderazgo no hay mejor razón que cada uno de nosotros se interese por el lugar, por el ministerio, por las cosas que ha sido llamado a hacer. Mientras no exista ese compromiso, no hay liderazgo eficaz, no hay liderazgo eficiente. El buen líder puede, debe y necesita ocuparse de su ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Nehemías se había ocupado de ser de copero al rey por muchos años, toda su vida. Nehemías estaba encargado de probar, de ser ese personaje que era la mano derecha, otro mano derecha. Para aquellos que dicen que los cristianos o que los evangélicos o que los personajes de la Biblia no eran nada, pues pueden errar en las escrituras. Dice que Nehemías era un brazo derecho del rey Artajerjes. Así como José llegó a ser el primero en el reinado de Potifar, ¿verdad? Daniel, otro de los personajes, ¿verdad? Muy prominentes en su liderazgo, muy cercano a
¿Y qué no diremos de muchos de los profetas? Y también, por ejemplo, de los discípulos, ¿no? E incluso el apóstol Pablo, ¿quién era? Nosotros podemos encontrar que en la hechura de un líder tenemos nosotros que entender que nuestra posición, hermanos, tiene que ver con el servicio que nosotros hacemos. Así que cuando dejó de ser Nehemías, copero del rey, y se propuso dentro de su ministerio a trabajar y a servir en el área que le había correspondido, entonces tomó la iniciativa, armó un proyecto, tomó la visión, encaró a la gente, desafió y lo inició hasta concluir. Y decíamos la vez pasada que a tiempo récord, ¿no? ¿Te han dejado a ti hacer algo a tiempo récord? ¿Te han dado 2 días para hacerlo? 2 meses, 5 meses. Yo tengo un tiempo récord aquí. A lo mejor nadie se ha atrevido a eso. Yo digo, sí puedo en 5 años. Y tengo que chambearle, hermanos, porque me va a comer eso. Que me encuentre el 5.º año, que me encuentre haciendo, logrando o haciendo o logrado. Pero que nunca me encuentre el 5.º año esperando, pensando, checando qué voy a hacerlo. ¿Ok? Entonces, en la hechura de un líder, parte 2, hoy vamos a hablar acerca de 3 cosas muy importantes que el líder también tiene que hacer. Padre amado, gracias. Bendice, Señor, esta clase, este tiempo, Señor. Que este día, oh Dios, tus hijos sean evaluados a tu forma, Señor. Y abre sus oídos, su mente, su corazón, Señor, para que ellos puedan conocer muy de cerca, Padre, esos principios de liderazgo de éxito, Señor, que nos diste o nos has dado, Señor, a través de Nehemías. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y que cada uno de nosotros piense en su ministerio que tiene, que sin lugar a dudas, Señor, tenemos mucho compromiso y responsabilidad de poderlo sacar adelante, Señor, eficazmente, con éxito, Señor. Pero si oramos a ti, Señor, sabemos que tú nos vas a dar éxito como se lo diste a Nehemías. Solamente es cuestión de proponernos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Para ser líder, la pregunta que tú tienes que hacer es, ¿alguien te está siguiendo? Es la segunda parte que nosotros vamos a ver. ¿No le tocó? Por ahí tengo otras, y si no. Aquí está. ¿Son todos? ¿Alguien me faltó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Son 14? Ok. Entonces, 14 sillas para la otra. Bueno, 15 con el mío. Esos son los principios de liderazgo. Número 1, ¿alguien te está siguiendo? Esa es la prueba de liderazgo. El mundo de hoy se debe a grandes crisis y problemáticas que piden a grito la intervención decidida de un liderazgo efectivo. Muchas personas se levantan e intentan afrontar dichos retos, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias, pero lastimosamente fallan en el intento. ¿Cuáles son las fallas comunes que se notan actualmente en el liderazgo? Y son porque, subraye, los propósitos son egoístas. Número 1, ¿por qué fallamos en nuestro liderazgo? Porque los propósitos son egoístas. ¿Dónde vemos nosotros este aspecto de liderazgo? Cuando tú piensas no en el reino, no en hacer equipo, sino en lograr lo tuyo propio a cualquier costo. O sea, si tú estás pensando en hacer un trabajo egoístamente, imagínense que Nehemías hubiese tomado y haya dicho, no, yo todas me las puedo, yo voy solo, no necesito ayuda de nadie, no oro al Señor, rotundo fracaso, ¿no? Porque ¿cómo iba a poder construir todo? Se iba a cuidar, iba a construir, iba a luchar para que eso se lograra. No, no podía. Para empezar necesitaba, 1, la ayuda de Dios, y lo vemos que se metió a orar. 2, necesitó la ayuda del rey Artajerjes. Lo vemos porque dice, concédele gracia a tu siervo. Y lo vemos también en el apoyo y la ayuda mutua que tuvo de aquel liderazgo con el que él se rodeó y la gente y el pueblo que lo siguió. Por eso, una de la prueba de liderazgo es, ¿te está siguiendo alguien? Nehemías estaba como copero del rey. No sé si en algún momento la historia podríamos decirnos que Nehemías ya era líder ahí, pero yo estoy seguro que Nehemías se hizo líder después de afrontar el compromiso del desafío que tenía. Yo estoy más seguro que a eso
lo podemos ver. Entonces, número uno, los propósitos son egoístas, porque el líder no está preparado, porque la realidad del reto supera las expectativas. Todo eso subráyelo. Y o porque las condiciones para posicionarlo como líder fueron externas. El liderazgo no se construye, hermanos, con buenos intentos. No es que tú digas, yo quiero ser líder y con eso de querer es suficiente. No, tienes que demostrar que en realidad eres líder. Se hace bajo acciones decididas con personas deseosas de aprender y con la capacidad de influir sobre otros. Habíamos mirado el Proverbios 28:2, dos aspectos importantes que acompañan al gobernante. Subraye, son inteligencia y sabiduría. Ahorita lo vamos a ver por qué. En las elecciones, en la lección anterior se pudo revisar los primeros 3 principios de liderazgo. Estos principios hacen parte importante en la formación y práctica de un liderazgo. Ahora continuemos mirando, estos otros principios. Número 4, ¿cuál es? Fuerte, juntos. La prueba de liderazgo, hermanos, es esta. ¿Alguien te está siguiendo? No me digas que eres líder. Dime cuántos te siguen. Jesús lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas. ¿A quién siguen las ovejas? Al pastor, ¿no? Cuando usted vea que su pastor ya no lo está siguiendo la gente, ha perdido su liderazgo. ¿Y cómo pierde el pastor o cómo pierde el líder a su gente? Cuando no hay estímulo, no hay ánimo y no hay visión de algo que tienes que hacer. Yo no me pude haber parado acá y vuelvo a decir, perdón, intento lo más que pueda no sacar ejemplos míos para que no se sientan ustedes decir, porque todo el tiempo él puede hablar de otros, pero es lo que a mí me ha pasado. Yo no puedo pararme aquí y decirle, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me van a apoyar? No, estoy aquí y yo les digo, esto es lo que vamos a hacer. Y sobre eso caminamos. Y la gente tiene que seguirte. Si no hay alguien que nos siga, ¿alguien te sigue? ¿Cuántos te siguen? Para bien o para mal, dijimos la vez pasada, ¿no? Porque te puedes seguir para lo bueno, pero también te pueden seguir para lo malo. Hay de aquellos que usen su liderazgo para lo malo, porque se van a convertir en chapos, haciendo las cosas malas. Pero si lo hacen para bien, se van a convertir en Martin Luther King. ¿En quién más? En Miguel Hidalgo y Costilla. ¿En quién más? En Bukele, sí. ¿Verdad? Liderazgos que están asombrando, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con el ministerio. ¿Alguien te sigue? ¿Cuántos te siguen? Esa es la prueba más que puede refutar más un liderazgo. Segundo, liderazgo es cuestión de influencia, hermanos. No es cuestión de títulos, no es cuestión de reconocimientos académicos. Liderazgo no es, fui enseñado bajo los pies de Maxwell, ¿verdad? Bajo los pies de Max Lucado, bajo los pies de Moore, de cualquiera de los grandes hombres que han enseñado sobre liderazgo. Creo que liderazgo es cuestión de influencia. Hay una cumbre de liderazgo que se hace en la Ciudad de México, a veces se hacen en el norte, nunca lo han hecho aquí en el sur. Me encantaría un día poder estar y me encantaría, por supuesto, un día que pudiéramos ser un grupo, porque la mentalidad te cambia cuando entiendes sobre liderazgo. Y es que miren, hermanos, liderazgo no solamente lo vemos en asuntos ministeriales o de la iglesia. En la casa eres líder, en la calle eres líder, en tu trabajo eres líder. Tienes una responsabilidad e inmediatamente donde tienes un liderazgo y tienes una responsabilidad, pues obviamente que tienes a alguien quien te siga a ti. Así que liderazgo es cuestión de influencia. La diferencia de ser líder y ser jefe, ¿cuáles son?
Uno es que el jefe, ¿qué hace? El jefe manda, ¿verdad? No es el jefe, ¿no? ¿Y el jefe qué? Hasta nos hacemos, ¿no? ¿El jefe qué? ¿El jefe qué? El jefe manda, ¿verdad? El jefe ordena, dice, manda. El jefe manda. El líder hace. Esa es la gran diferencia. Entre el jefe mandar, el líder hace, coordina y delega. ¿Ok? Guía, exacto. Marca el paso. Influye. Anima. Desafía. Es creativo para solucionar problemas. Yo los tengo en un lugar de liderazgo para que ustedes influyan, guíen, dirijan, coordinen, hagan, deleguen, marquen el paso a la gente, influyan y solucionen problemas. Si esto no es hacer liderazgo, hermano, si yo te tengo a ti en un aspecto de liderazgo y me traen los problemas y no sabes cómo resolverlos y yo tengo que estar todo el tiempo ahí tomándome tiempo contigo y con tu gente, mi pregunta es ¿por qué estás en un lugar ocupando? Estás para solucionar los detalles y los pormenores. ¿Cuál es lo mío? Yo tengo mi propia, dicen que todo pastor y todo líder, ministro, tiene su área. ¿Cuál es lo mío? Lo espiritual. Ven conmigo cuando necesites una oración. O cuando tú sabes orar pero quieres convocar a la oración. Cuando tenemos que ayunar por algo. Cuando tenemos que ver una estrategia de algo. Cuando tú ya le buscaste 1,000,000 maneras para solucionar un asunto, pero no te ha dado resultado, entonces tienes a alguien a quien. Y nosotros como líderes tenemos a Dios y podemos orar al Señor y podemos buscar la mejor estrategia. Así que esto es el líder. Porque si todo el tiempo voy a andar solucionando los problemas en tu liderazgo, entonces hay que pensar si en realidad tienes un asunto de liderazgo. Nuestro autor lo dice de la siguiente manera. ¿Leemos juntos? Si quieres saber si eres líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás. ¿Lo sigue alguien? Jesús lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito. Mire cómo lo dice Pablo. ¿Se había encontrado con esto? Usted puede ser el líder que dice, imiten a mí como yo a Cristo. En otra postura bíblica dice el apóstol Pablo, así lo que habéis oído, visto de mí, eso haced. Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, también a otros. ¿Ok? Entonces, ¿alguien te está siguiendo? Quiero hacer una pregunta, eso no viene acá, pero ¿has pensado que el día que tú no estés en la posición donde tú estás, o lo que tú sabes hacer, sabes si hay alguno otro que lo puede hacer? ¿Estás capacitando ya a otro que lo haga? ¿O el día que te mueras morirá todo lo que tú sabes hacer? ¿Te llevarás a la tumba todo lo que tú sabes hacer? Yo siempre me exijo a mí mismo, que la iglesia donde yo pastoré, siempre influyo en alguien a quien si el Señor me recoge en el año que quiera, ya debe de haber alguien que asuma mi lugar, que tome la responsabilidad. Yo siempre me exijo a mí mismo, en el lugar donde yo voy a estar. Y las iglesias donde he estado siempre he dejado a alguien. Esas iglesias no han carecido de pastor, porque siempre he dejado a alguien. Entonces la idea es específicamente que no nada muera contigo, sino que tú aprendas a hacer con alguien y enseñarle. Por eso el apóstol Pablo dice eso, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Es cierto que los cristianos seguimos a Cristo, pero necesitamos modelos humanos inspirados por Dios.
John Maxwell nos ofrece esta parábola acerca del liderazgo. El que cree estar guiando, pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo, dice John Maxwell, ¿no? Si crees que alguien te está guiando, si crees que alguien estás guiando, pero nadie te sigue, solamente estás dando un paseo, ¿no? El liderazgo también inspira. Puede escribir eso también. El liderazgo también inspira. No debes recordarle a nadie que eres líder. No le digas, yo aquí soy su líder, lo digo porque soy su líder, yo soy su líder y tienen que respetarme. No, eso está muy lejos de lo que en realidad eres. El liderazgo es inspirador. Nadie tiene que decir que eres líder. Simplemente ven tu figura, tu persona, tu modelo y la gente quiere seguirte. Simplemente debes hacerlo para que ellos te vean. Estimulas a ir a donde tú quieres. Tú quieres que ellos vayan. No es a donde ellos quieren ir. Mire, el modelo del pastor con las ovejas es eso. Allá en Israel es que el buen pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Si una oveja se sale del carril o del camino, el pastor lo alinea. Nunca lo maltrata, lo alinea nada más. Pero llega un momento cuando no es que lo maltrate, sino que lo disciplina. ¿Cuándo lo disciplina? Cuando la oveja sale, el pastor lo vuelve a traer, esa misma oveja vuelve a salir, el pastor lo vuelve a acercar, vuelve a salir. Entonces el pastor dice, pues para que no te estés yendo, entonces ¿qué hace el pastor? ¿Ande? A ver, díganlo. La oveja lo hace en tacos, ¿no? En barbacoa. Según la historia dice que en el tiempo del rey David, el buen pastor le quebraba la piernita para que ya no pudiera salirse. Eso se lo ganó por andarse yendo y viniendo, ¿no? Entonces, aquí no le vamos a quebrar la pierna a nadie, pero sí la cabeza a alguien, ¿no? Entonces, tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo es quién te sigue, pero también el liderazgo tiene que ser inspirador. ¿Estás inspirando a alguien? Sin que yo le diga, hermano. A ver, dígame una persona a quien ya usted está inspirando. A ver, diáconos, ¿a quién están inspirando para el diaconado? A ver, hermanas, ¿a quién están inspirando para... A ver, hermana, ¿a quién está inspirando para maestra? Que el día que usted no esté ya tiene una suplente. A ver, hermano, ¿quién está inspirando para jóvenes? A ver, músicos, ¿quiénes están inspirando para música? A ver, hermanos, ¿quién está en proyección? Todo lo que ven que yo hago durante este año, empiecen a hacer ustedes el siguiente año en cuanto a preparar gente. Yo por eso yo no quiero, y no es porque no toquen bien los chicos, tocan muy bien y a mí me gustaría que estuvieran tocando toda una vida, pero no se les puede cargar la mano a ellos. Entonces, ¿qué hago? Pongo una escuela de música y capacito a mi gente. ¿Por qué vamos a andar batallando? Si yo sé que yo tengo algunas salidas, voy a tener misiones y voy a tener que ir, ¿a quién voy a dejar predicando? Voy a estar invitando siempre a una persona. ¿Qué hago? Pongo una escuela y capacito gente. Cuando el pastor y la iglesia hace eso, la iglesia crece. Porque cada quien se mueve e inspira a otros a ser modelos y a moverse en la dirección donde quiere que ellos vayan. Yo quiero que vayamos en esta dirección. Y tenemos un tiempo récord como Nehemías, no en 3 meses, pero sí en 5 años. Y ya estamos terminando el primero. Nos quedan 4 años. ¿Qué vas a hacer en esos 4 años? ¿Qué le vas a entregar al Señor en esos 4 años? En esos 4 años debemos de tener 4 lugares donde debemos estar abriendo misiones. Y si en 4 años se puede, en esos 4 años debemos nosotros de tener por lo menos 1, 2 o las 4 iglesias reproducidas de nuestra iglesia. Debemos de tener muchos predicadores. Debemos de tener 3 o 4 bandas de música. ¿Cuántos llevan? Van 2. ¿Les quedan qué? ¿En cuánto tiempo? Es que yo se los estoy poniendo. Yo quiero que vayan acá.
Porque si yo les digo, no, ahí vamos bien, nos vamos a llevar los 5 años, hermano, y no vamos a hacer nada. Ahora se dan cuenta de que no es lo que... ¿Qué hace el pastor? No, ¿qué hace en el liderazgo? Dijimos, el sábado pasado dijimos que de los que nos rodeamos es la fuerza, y por eso al pastor o a la iglesia lo ven aquí. ¿Por qué? Porque se rodeó de personas que apoyan el ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el liderazgo es inspirador, liderazgo es quién te sigue. ¿Ok? La mayoría de nosotros tendemos a asociar títulos con liderazgo. Es un error. Hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. Muchas personas tienen autoridad, pero no tienen liderazgo. El verdadero líder no siempre es el funcionario elegido o el ascendido. Los verdaderos líderes son los que marcan el paso, los que influyen, los que son creativos. En conclusión, no puedes forzar a nadie a seguirte. Hagas lo que hagas. Tienes que inspirar a la gente para que lo siga. Tú no puedes salir ahorita y decir, yo necesito 5 o 10 personas que me sigan. No, tú tienes que tener un modelo, una estrategia a seguir y que ellos te vean a ti haciendo algo y te sigan. Cuando ellos te sigan a ti, entonces las cosas van a cambiar. De entre todo el grupo de gente que hay ahí, debe haber gente que te pueda seguir a ti. ¿Cuándo te conviertes en líder? Cuando tienes uno que te siga, 2, 3, 5, 10, 15 o miles. Pero si ya hay uno que te sigue, dice la Escritura, Jesús dijo, si 2 se pusieran de acuerdo, ¿no? Y qué difícil es ponerse de acuerdo 2, ¿no? Ahora imagínense cómo se van a poner de acuerdo si te siguen 5 o 10. Por eso en el liderazgo de Jesús ocupa 12. No se quiebra la cabeza. Ocupa a 12. Pudo haber sido el modelo de 14. Pero no se quiebra la cabeza para poner a 12. Y siéndote sincero, 2 no pasan el examen. Uno que lo niega y el otro que lo entrega. El resto de los 10, uno es incrédulo, los otros ocupados en los asuntos materiales. Y para hacer un resumen de manera rápida, 3 de ellos solamente están cercanos al liderazgo de Jesús. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. De los 3, uno ya está en tache, que fue Pedro. Por la gracia de Dios el Señor lo reivindicó otra vez. Pero si no, aunque hubiera tenido buen liderazgo, su integridad no la marca como bueno. Y de los otros 2, Jacobo y Juan, Jacobo muere muy a temprana edad, pero hay uno que siempre está con Jesús. De los 2 hermanos, en 3 años y medio, valió la pena para que uno, a ese sí no le puedes decir nada porque es intachable. No perfecto, pero sí intachable. Porque es al que Dios le dio 2 cosas importantes. Le encomienda a su familia, que es a su propia madre, y le encomienda la revelación futura. Cosas que tú le encomendarías a tu mamá, a cualquiera. Pues si no amas a tu mamá, pues se lo encomiendas a cualquiera, ¿no? Pero si amas a tu esposa, a tu mamá, a tus hijos, tú se lo vas a encomendar a alguien que haya pasado la buena evaluación. ¿Está conmigo? Entonces, liderazgo es inspirar y tiene que ver el carácter, no el carisma, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. El fundamento del liderazgo es el carácter, no es el carisma. Es el segundo punto. Palomelo ahí. El fundamento del liderazgo, hermanos, el fundamento más importante es el carácter, no es el carisma. ¿Por qué? Porque el líder necesita carácter y credibilidad. ¿Quién eres y qué has hecho? Son las 2 cosas que te van a distinguir como líder. Muchos líderes se levantan con carisma, pero no duran porque les ha faltado, ¿qué cosa? Carácter. ¿Ok? Muchos líderes se levantan con carisma, no duran porque les faltó carácter. De hecho, muchos de ellos han tenido grandes defectos de carácter. Sin su encanto personal, los ha sostenido durante un tiempo, pero al final se ha manifestado su falta de carácter.
El fundamento del liderazgo no es el carisma personal, sino el carácter. El carisma no tiene nada que ver con lo que hace que un líder sea eficaz. El liderazgo no tiene que ver con una personalidad encantadora y llamativa, una gran sonrisa o una voz de terciopelo. Lo que sí necesitas, subraye, es carácter y credibilidad. El liderazgo entonces necesita influencia. ¿A quién influenciar? Con buen carácter y con buena credibilidad. Pero esta sin carácter no lleva a ninguna parte. Entonces, el fundamento más importante del líder, para que sea buen líder, es que tienes que tener carácter y no nada más carisma. Regularmente mucha gente se deja llevar por aquel que es sonriente, amable, ¿verdad? Discreto. Aquel que todo el tiempo invita las cocas para todos, ¿verdad? Aquel que te ayuda en todo. Pero en realidad es un punto de partida, pero no lo es todo. Porque al final, si no tiene carácter, eso es por los suelos. ¿Ok? La reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que realmente eres. ¿Qué dice la gente de ti? Si tú eres buen líder, es qué dice la gente de ti. Ahora, no solamente está quienes te siguen, sino ahora qué dicen de ti. Para Jesús, la reputación era que para muchos era un hombre santo. Y para otros, para los fariseos, ¿quién era? Era un glotón, era un pecador, era un comelón, era un bebedor. Eso es lo que la reputación de la gente dice. Pero en la intimidad, Jesús, ¿quién era? Allá donde nadie lo miraba, lo veía. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando en la última cena, antes de graduar a los discípulos, a los 12? ¿Qué hizo Jesús? Lo que nadie a veces quiere hacer. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? En la última cena. No. Lavó los pies de los discípulos. La historia dice que las personas que entraban a la casa del anfitrión, el anfitrión le quitaba las sandalias, le lavaba los pies, se los enjuagaba y luego se los secaba. Le volvía a poner sus sandalias y le volvía a colocarlo en la mesa. Jesús vino a este mundo, nosotros éramos los anfitriones, los discípulos. Él esperaba que alguien, dice, y viendo, él esperaba que alguien le lavara los pies. Pero como no lo hizo, ahora resulta que el anfitrión tuvo que haberlo hecho. Así que cuando llega a la postura de Pedro, dice, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dice, pues si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Y dice entonces, no me lave los pies, báñame completo. Dijo, el que está limpio, ya espiritualmente está limpio de todo. Te voy a lavar nada más los pies, le dijo Jesús, ¿no? No tengo que bañarte aquí. Y era tan maduro Jesús que aún al que le entregó y al que le iba a negar, ¿sabe qué? No solamente le lavó los pies, sino comió con él. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué reputación tienes tú? ¿Cómo te conoce la gente de las afueras? ¿Cómo te conoce? A ver, Alondra, ¿cómo te conoce? ¿Él es su líder? No, sí. Lo conocemos ahí en el magisterio. Lo conocemos ahí. Fue mi compañero de trabajo. Es mi compañero de clases, de escuela, de salón. Yo lo conozco. Yo sé quién es. ¿Él es su líder? ¿Me explico? Por eso a veces no queremos tener cargos de liderazgo. Porque liderazgo es reputación. Pero más que eso, es carácter. Es quiénes somos. Ahora, vendrán muchos que a lo mejor te van a poder decir, es que eres esto, eres aquello, serás esto. Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir hoy. A mí me quisieron decir quién era, pero yo les he enseñado quién soy. Los que pueden constatar y decir quién soy en realidad son ustedes. Díganme en qué momento he quebrantado lo que ellos dicen que quebranté. Díganme en qué momento dicen que yo no soy lo que soy. Si en realidad lo único que he hecho es enseñarles, les he abierto mi corazón y les he abierto mi
testimonio para que ustedes sepan quién en realidad soy. Entonces, reputación es lo que la gente dice que eres. A lo mejor mucha gente podrá decir lo que dicen de mí, pero los que están aquí saben quién en realidad soy yo. Porque para Jesús, en realidad, sabemos quiénes era Él. Dele Moody decía, carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos ve. ¿Cómo reaccionas, hermano? Hermana, ¿cómo reaccionas tú cuando nadie te está viendo? Porque aquí a la entrada de la iglesia te pones una máscara y dices, todo es santidad, ¿no? Todo es paciencia, ¿no? Sí, hermano, hasta te cambia la voz. Claro, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a ver qué podemos hacer. Tú tranquilo, ¿verdad? La cosa es calmada, ¿no? Pero allá, donde nadie te ve, ¡ay, cómo me revienta esto! Todo el tiempo, andas de ogro, ¿no? ¿Cómo eres en realidad? Moody decía que carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos ve. Dice que una forma de probar tu carácter es cómo reaccionas cuando estás pasando por alguna adversidad o una situación difícil. ¿Cómo reaccionas? Si tú dices aquí eres paciente, eres tranquilo, pero vas manejando y tienes un choque o alguien te choca, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas es lo que realmente eres? Si aquí puedes decir que tienes paciencia, estás tranquilo, y allá te levantas y dices, oye, joven, mire, me dañó, pero pues no es mucho, vaya en paz, Dios le bendiga. Aquí no es. Pero si sales, oye, mira, apenas le despostilló algo, no sale más que, ¿cuánto te puede salir? 500 pesos, y dice, a mí dame 5,000 pesos y ahorita te suelto, ¿no? ¿Cómo eres tú? Moody decía, el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad. Vaya a primera carta de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 6. Y usted va a encontrar lo que Pablo dice sobre las reglas de un buen líder. No es nada académico, realmente es quién eres o quién dices ser tú, quién eres. Sí. 3, 2, 6. Capítulo 3, 2, 6. 2 al 6. ¿Qué dice, hermanos? Es necesario que lo mismo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, considerador, apto para enseñar, no dañino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda austeridad. Pues el que no sabe guardar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, Teófilo, no sea que padeciendo sea la conversación de Dios. Ahora, ahí dice para los obispos, para los pastores, pero ¿qué creen? Es para los líderes. Para ustedes y para mí. En una versión dice, en Timoteo, los líderes llevan una vida sana y es necesario, pues, que sea irreprochable, que no haya algo. Hermano, si ya tu esposa te reprocha, ya estamos faltos. Si tu esposa quiere cubrir esa parte, pero tus hijos te reprochan, ya estamos faltos. Ahora, dejando por el lado, puede ser muy bueno en tu casa con tu familia, pero si los vecinos te reprochan, ya eres falto. O sea, a todo nosotros le podemos buscar. Por eso el apóstol Pablo dice, híjole, es que el estándar que nos puso Jesús está complicado. ¿Alguien le puede llenar los zapatos a Jesús? Está difícil, ¿no? Dice, es irreprochable, casado una sola vez. Bueno, ahí los que estamos casados una sola vez, pasamos. Pero yo no sé si usted quiere tener un pastor que ya fue casado 2 o 3 veces. Y que si no, y que si no lo armaste con la primera, no lo armarás con 5, 6 o 7. Porque dice aquí, en realidad, casado una sola vez. Casto, dueño de sí,
de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa, hospedador, con capacidad para enseñar a otros. No debe ser bebedor, ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. A ver, en una característica de todo lo que ven, observan ustedes ahí, ¿a cuántos le llegan a ese precio de buen líder? Nos daría pena decir, híjole, yo entro en 3 o 4, pero en todos no. O de todos habrá alguien que dice, fallo en uno solamente. Porque ese hay que ponerle aureola y alas, ¿no? Y hay que meterlo en un pedestal arriba como San Judas, ¿no? O si alguien de aquí dice, no, yo paso con todos. Pero la idea no es desmoralizarlo, la idea es estimularlo y decir, bueno, nos falla a algunos, hay que crecer entonces en esas áreas. Yo sé que debo de crecer en algunas áreas. Ya de repente como que soy bien, ¿cómo le llaman? Acelerado, ¿no? Quiero que las cosas se hagan rápidas. Pero hay momentos que tiene que apaciguarse en esa situación. Ahora veamos los temperamentos. Bueno, terminamos de leer esta parte y luego entramos en temperamentos. Aprenda este principio. Reputación es lo que la gente dice que eres, carácter es lo que realmente eres. No hay un tipo de personalidad concreto para los líderes. Tal vez hayas oído decir en el pasado que los líderes son personas de temperamento colérico o que son personas que se hacen cargo de las situaciones, pero hay líderes de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los temperamentos. Dios quiere usar tu personalidad tal como Él mismo lo creó. En la Biblia encontramos líderes de los 4 temperamentos. Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era, Abraham era flemático. Entonces, el liderazgo no es cuestión de personalidad. No es necesario que seas extrovertido o introvertido, sanguíneo o colérico para poder ser líder. Necesitas tener carácter. Temperamento es otra cosa. Lo que sí necesita para el liderazgo es carácter. Y es la única cosa que tienen en común todos los grandes líderes. Cuando una persona llega a un puesto de liderazgo con falta de carácter, este defecto causa su plena caída. En conclusión, no podemos imitar la personalidad de otro. Dios nos creó con una forma única. Cuando tratamos de imitar a alguien, nos consumimos. Así como las personas son distintas, también lo son los líderes, pero necesita credibilidad y carácter. ¿Qué carácter era Nehemías? A ver, ¿de qué temperamento era Nehemías? Colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. ¿Sanguíneo? Se dolía. Melancólico. ¿Qué quiere decir flemático? De flemas. No. Dice, con razón ando echando flemas todo el tiempo. No, flemático, psicolérico es la persona que tiene que ver con un carácter es muy explosivo. El sanguíneo es muy risueño, diríamos, ¿no? Muy llevador, ¿no? Ese es el sanguíneo. El melancólico es el que se duele, es el que todo el tiempo está pensativo, piensa las cosas. El flemático es aquel que se dice que puede ser aquella persona que tiene entra mucho en una depresión, aquel que en algún momento actúa bajo impulsos seguros de sí mismo, pero al mismo tiempo decidido. No como el colérico, sino decidido, pensativo. Es como el reflexivo. No, ese es el melancólico, el que analiza antes de irse. El flemático es como
decidido a costo de otros. Es como, ¿cuántos me apoyan y sí voy? ¿Me explico? El colérico se avienta solo y dice, vamos. Ajá, es el que todo el tiempo está. Ujú. Entonces, ¿mande? Que si van, voy. Si van, voy. Sí. Si me ayudas, lo hago. Es que tiene que ver con nuestros temperamentos. Los temperamentos somos lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos. Dicen en el asunto del liderazgo, es que los líderes coléricos, escuche bien, los líderes coléricos llevan de un punto a un punto B y concluyen su trabajo no importando el costo. Regularmente los líderes coléricos son los que todo el tiempo triunfan. Pero no es por el carácter, perdón, no es por el temperamento, es por el carácter, porque son decisivos. ¿Ok? Entonces, regularmente cada uno de nosotros tenemos una mezcla de 2 o más temperamentos, pero nos define uno solo y eso es quien tú eres. ¿Qué temperamento es usted? Pensando en los temperamentos, ¿qué temperamentos de los 4? Tiene una mezcla de, pero colérico. ¿Qué temperamentos son ustedes, hermano? Dice que el colérico reina hasta en la sangre, ¿no? O sea que nuestros hijos, ¿a quién salieron? Ese es el colérico, ¿no? ¿Usted qué es fuerte? ¿Temperamento fuerte o temperamento tranquilo? Sí. Pues es introvertida, ¿verdad? Mucho introvertida. ¿Hermano? ¿Extrovertido o introvertido? Extrovertido. Hermano Federico. Melancólico. Analista. Manuel. Melancólico. Ok. Pues yo me hice un test, me hicieron un test cuando estaba en la uni hace como 2 años y me dijeron que yo era colérica. ¿Colérico? Pues a lo mejor y sí, ¿no? Colérico. Melancólico. Hermano, ¿qué temperamento? Colérico. Es de los que, ¿no? Agarramos machete rápido. Flemático. Ajá. Hace un rato dijiste que era flemático, ¿dijiste? El de flemas. No. No, pero ¿quién fue el que dijo? No, la hermana, ¿verdad? ¿Qué dice que decía el flemático? Apoyo de otros, sí, cierto. Estímulo, exacto. Uh-huh. Flemático y sanguíneo. ¿Hermana? Usted es melancólico. ¿Usted, hermano? Colérico. ¿Y usted, hermano? Sí, bueno, yo creo que soy colérico. A veces exiges. No, está bien. Pero el liderazgo no se trata de temperamentos. El liderazgo se trata de carácter, de convicción, ¿verdad? Claro, nos ayuda. Por ejemplo, Pablo era colérico. ¿Y qué logró Pablo? También Pedro era colérico, pero era más sanguíneo. ¿Quién sacó la espada y mochó una oreja? Pedro. ¿Y Pablo qué hacía? Arrastraba a los cristianos. Los dos eran coléricos, pero también Pedro era más sanguíneo que colérico. ¿Pero quién hizo más que el otro? Porque no se trata de temperamento, se trata de carácter. Pedro decía, el costo que sea, planta una obra. Y después de plantar una obra, vuelvo a pasar por esa obra. Y vuelvo a pasar las veces que sean necesarias hasta que yo vea que en realidad esa obra está plantada. Y ahí está la respuesta.
confusión, ¿no?, que tenemos, de que no sabemos distinguir lo que es el carácter y lo que es el temperamento. A veces decimos, ay, esa persona es, yo soy de carácter fuerte, pero sin embargo no es así. Carácter fuerte no quiere decir que grito, que di rápido, ¿no? Ese es según la psicología, ese es el carácter débil. Exactamente. Aquel que grita, aquel que se enoja, aquel que pelea, ese es el carácter débil. Un carácter fuerte es aquel paciente que piensa, que analiza, que se controla. Sí, Ese es el carácter decimos fuerte. que el de carácter fuerte es el que domina su propio carácter. Así es. Porque si no dominamos nuestro propio carácter, pues, perdón, el temperamento, ¿no? El temperamento. Ajá, entonces, pero el carácter, lo que nos marca como líderes es carácter. Imaginémonos que usted llega a trabajar a Chedraui. Es una empresa, pero llega un sanguíneo. Y un sanguíneo, la persona le dice, oye, ¿me das permiso para ir? Y te dice, sí, toma los días que quieras. Y luego le dice el otro, oye, es que fíjate que yo necesito unas cosas. Sí, tómalos. Y el otro dice, oye, fíjate que yo necesito una despensa. Sí, agarra lo que quieras. Se lleva bien con todos, jijiji, jajaja. Y al final del año, el dueño viene de Chedraui y le dice, bueno, ¿cuánto fueron las ventas? Ah, no tuvimos ventas, pero bien que nos las pasamos todos, ¿no? Esa es la postura de un líder con un temperamento sanguíneo. Un líder con un temperamento colérico es aquella persona que siempre va a exigir. Y el temperamento muchas veces lo va a arruinar. Porque va a exigir en la forma como él cree que debe de exigir. Por eso es cierto lo que muchas veces dicen, hay formas de pedirlo. Aunque seas de carácter, aunque seas de temperamento colérico, fuerte, el que te molestas por algunas situaciones, pero tu carácter es lo que va a descifrar como buen líder. Y a veces no queremos una persona que nos exija. A mí me dijeron en una iglesia, es que nosotros queremos un pastor que nos abrace, que tenga amor, que nos apapache, que no. Entonces yo les tuve que decir, ¿saben qué? Pues soy el pastor incorrecto que está aquí con ustedes. Porque si de abrazos, es lo que pregonó un expresidente por ahí, ¿ah? Y no le está funcionando. Entonces, hay que entender cuando uno tiene que abrazar. Ahora, yo tampoco no los ando con un látigo, no. Trabajen, órale, flojos, y órale, no, y vámonos, y de temprano, no, hermanos. Cuando sabes tu posición, tú sabes lo que puedes lograr con la gente, aún sin necesidad de que los traigas de esa manera. Moisés era melancólico, pero Abraham era flemático, ¿no? Juan, ¿qué tipo de carácter era? El apóstol. ¿Qué tipo de carácter era Juan el apóstol? Pues, puede ser. Pero ¿qué tipo de temperamento era Juan el Bautista? Era colérico, ¿no? Por eso yo digo, hermanos, ustedes no tienen el pastor que quieren. Ustedes tienen el pastor que necesitan ahora. Porque hay cosas que lograr. Posiblemente tuvieron un pastor que quería. Sí, yo los vi tomándose fotos la otra vez. Punch, chipotón aquí, ¿no? Lo quieren, hizo algo, pero ahorita no está el pastor que quieren. Usted tiene el pastor que necesita, porque necesitamos llegar a un rumbo. Después de que hagamos esto, decidan qué tipo de pastor quieren. ¿Sí me explico?
Entonces, hay cosas que hacer. Entonces, el liderazgo tiene que ver eso. En el liderazgo no necesitas ser sanguíneo, colérico, melancólico, extrovertido, necesitas carácter, necesitas determinación. En resumen, el líder tiene un mensaje digno de recordar, el líder tiene un estilo de vida digno de considerar y el líder tiene una fe digna de imitar. Esas son tres cosas que la gente va a seguir en ti. El líder, escríbalo, tiene un mensaje digno de recordar. Creo que viene por ahí. Pero si no, el líder tiene un mensaje digno de recordar. ¿Cómo te van a recordar a ti? Ponle la palabra que quieras. Exigente, reflexivo, analista, administrador, pasivo, flojo, comelón, fiestero, pleitisto. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo van a recordar a usted? El líder tiene un mensaje digno para recordar. Tiene un estilo de vida digno de considerar. La gente que te sigue, hermanos, te sigue ¿por qué? ¿Cuál es la vida digna que tú puedes, ante tus seguidores, eres libro abierto, de pasta a pasta? Y ellos te conocen a ti. Mis ovejas deben de conocerme cómo soy, qué es lo que hago, cuándo y cómo. ¿Sí me explico? No se trata del miedo, el temor. Se trata del respeto, del orden que uno debe tener. Y por último, tiene una fe digna de imitar. Si algo queremos imitar a cualquiera es, sí se puede. Todo lo podemos. Hay una fe, sí lo vamos a comprar, sí lo vamos a lograr, hermanos. Eso es lo que tiene que ver un buen líder, un buen pastor, porque al final de cuentas es lo que son ante la gente. Logra lo que va a lograr no nada más con su esfuerzo, sino con la fe puesta y la oración interesada. Terminamos. El último, ¿se puede aprender a ser líder, sí o no? Dígame usted, ¿los líderes nacen o se hacen? A ver. ¿Se hacen? ¿Se hacen? Porque hay niños entonces que desde pequeñitos empiezan a jalar a la gente. ¿Nacen o se hacen? Nacen y luego se hacen, que no son líderes, ¿no? ¿Nacen y se hacen? A ver, ¿cuántos? Levanten la mano. ¿Nacen? ¿Se hacen? Levanten la mano. Bueno, quiero decirles que no están equivocados en los dos. Hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen. O sea que si tú dices, yo la verdad no le quiero entrar porque yo la verdad no soy líder, aquí tienes un buen estímulo. Puedes aprender a ser líder. Aprender a ser líder porque sí se puede. Todos tenemos el potencial de llegar a ser grandes líderes. La Biblia dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y lo que han visto en mí. En otras palabras, Pablo está diciendo, los líderes no nacen, los líderes se hacen. Aprendamos a ser líderes. No existen los líderes natos, dice el autor acá, pero sí hay. Las personas se convierten en líderes por la forma en que responden ante las circunstancias. Los líderes se levantan o se derrumban según las decisiones que toman. El ministerio de Jesús refleja la alta prioridad que le dio al adiestramiento de líderes. Esto lo vemos en que designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que los acompañaran y para enviarlos a predicar. Jesús tenía un ministerio público que comprendía la predicación, subraye, la enseñanza y la sanidad. 3 cosas donde Jesús desarrolló su ministerio. Comprendía la predicación, la enseñanza y la sanidad. También tenía uno privado, dedicado al adiestramiento de los discípulos y dentro de ellos un círculo demasiado íntimo. ¿Ha conocido alguna vez líderes que tienen un círculo íntimo, unos escogidos que son los que más tiempo pasa con ellos? Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, lo dijimos hace rato. Invirtió un máximo de tiempo por ellos, porque ellos cargarían con una máxima responsabilidad. En Gálatas,
Pablo afirmó que Pedro, Jacobo y Juan son las columnas de la iglesia. ¿Está usted invirtiendo tiempo en aprender a ser líder? Las personas dicen que cuando aprendes como líder, no dejes de aprender. Si lo haces, dejas de ser líder. Cuando dejas de aprender, dejas de ser líder. Aquellas personas que dicen, no, yo no necesito un curso de liderazgo, yo me lo sé de todas a todas, es ahí donde llega el fracaso. Es ahí donde llega el fracaso. ¿Has visto personas, iglesias, pastores que se han levantado así, ministerios fuertes, grandes, y de repente se derrumbó? ¿Por qué crees? Porque el líder principal dejó de aprender. Por eso sucedió, porque el líder principal dejó de aprender. Necesitamos líderes que sigan aprendiendo. Los líderes no trabajan con esfuerzo. No es hacer todo, hermanos. Eso ni siquiera se acerca al liderazgo. El líder debe de trabajar, subraye, con inteligencia, o escriba, con inteligencia y organizado. Con inteligencia y organizado. El líder no trabaja con un esfuerzo. El líder trabaja con inteligencia y organizado. Cuando eres inteligente y eres organizado, hay éxito en tu trabajo. En el libro de Nehemías encontramos que Nehemías trabajó en su liderazgo organizadamente y lo hizo con inteligencia. No agarró y dijo, todos vamos a construir, órale, construyan todo. Y luego dijo, todos a dormir. Y luego dijo, todos a comer. No, dijo, unos comen, otros trabajan. Termina de comer el que trabaja, termina de comer el que comía, ahora se va a trabajar. El que trabaja se va a guardia, los guardias se van a comer y los que comen ahora trabajan. Y así sucesivamente movió a la gente y en 3 meses tuvo, en un proyecto tiempo récord, tuvo unas hermosos muros en Jericó y todo concluido a tiempo y no a destiempo. Si un líder todo el tiempo, si tú eres de los líderes que todos me encargaron esto y yo voy a trabajar, había una hermana por allá que se le encargaba y sí era buenísima, nunca pedía ayuda de nadie, todo el tiempo haciéndolo, sí es. Pero ¿saben qué? Fallaba en su liderazgo porque uno, nadie le apoyaba porque no pedía ayuda. Y lo segundo, terminé tan cansada. Yo hice todo. Nadie me agradeció. Hice esto. Estoy triste. Ahora estoy enferma. Ahí está en su estado. Ahora enfermo porque tuve... No eres líder. No eres líder. No eres líder. Eres de las personas que te gusta hacer todo. Los que les gustan hacer todos, salgan de su liderazgo porque no eres líder. El líder no trabaja con esfuerzo, el líder trabaja con inteligencia y organizado. ¿Ok? Con inteligencia y organizado. Liderazgo en la crisis y en la cuestión de las crisis. Bueno, eso lo vamos a ver para la siguiente. Hemos terminado, hermanos. Nada más la última parte que dice acá. Cuando un líder deja de aprender, también deja de ser líder. Para ser eficaces necesitamos desarrollarnos, creciendo y convirtiéndonos continuamente en lo que Dios quiere que seamos. El aprendizaje para ser líder lleva toda una vida. Reflexión, lea y medite en Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Leemos juntos y terminamos. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Su éxito va a radicar en la acción sabia, con inteligencia y bien ejecutada. Quiere decir bien organizada. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Por ahí le voy a mandar lo que dice aquí. Se los había mandado, pero creo que no salió, se quedó. Pero por ahí revisamos eso. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?